Amada iglesia, amados hermanos, sean todos bienvenidos al estudio bíblico de hoy. Lo he llamado el propósito del conocimiento y lo he basado en San Juan capítulo 17 versículo 3, donde la palabra del Señor dice lo siguiente: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta el estudio bíblico de hoy. Pastor Jorge Matallana. El propósito de Dios, pues Dios es un Dios de propósitos. Para la vida del hombre siempre ha sido la vida eterna. Y quisiera invitarles a hacer una breve oración dándole gracias al Señor por este tema maravilloso que sin duda va a enriquecer nuestra vida espiritual. Querido Dios, muchas gracias te doy en el nombre de Jesús. Gracias por esta oportunidad maravillosa de acercarnos a tu palabra. Y oro para que cada uno de los oyentes y de los que ven el video, Señor, puedan ser ricamente bendecidos a través de ella. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dios es un Dios de propósitos, como les decía al principio. Y desde antes de la fundación del mundo, el propósito de Dios fue darnos vida eterna. Sin embargo, muchos en el sistema cristiano visualizan la vida eterna como algo del más allá. Pero cuando miramos el texto, nos damos cuenta de que Juan ubica la vida eterna en algo que está aquí, en esta tierra, y que tú y yo podemos adquirir. Juan nos dice que la vida eterna consiste en conocer a Dios y a Jesucristo. Pues el versículo dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Por tanto, vida eterna es conocimiento. En primera de Juan 5:20, la palabra del Señor dice lo siguiente. Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Qué hermosa y preciosa la palabra de Dios. Esto es lo que Dios quiso que Adán tuviera en el huerto del Edén: vida eterna. Cuando le dijo en Génesis 2:17, y le ordenó que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal. Recordamos el texto, no lo vamos a mirar, pero sabemos que Dios le dijo que de todos los árboles del huerto podía comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, y que el día que él comiera de ese árbol, ciertamente moriría. Y amados, el versículo dice de la siguiente manera: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y todos conocemos el pasaje bíblico de Génesis 1, 2 y 3, y en Génesis 3, 6 sabemos que Eva pasó por encima de este mandamiento y hizo comer a su esposo también del árbol prohibido. Y como resultado, en Génesis 3, 22 al 14, vino la expulsión del huerto del Edén, a fin de que el hombre no tuviera acceso al camino del árbol de la vida.
Cuando el árbol de la vida todos sabemos y todos conocemos que tipifica a Cristo, que tipifica la sabiduría, el conocimiento espiritual. Y si vida eterna es conocer al Señor, tipificaba para ellos vida eterna. Bendito sea el Señor. Y es que, indudablemente, amados, es el conocimiento el que nos brinda esa vida eterna. Así como la condenación es ausencia de conocimiento de Dios, la salvación entonces es la presencia de ese conocimiento en nuestras vidas. Juan, en capítulo 5, versículo 24 dice, palabras de Jesús: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y observemos atentamente que la condenación aquí no es dejar de oír, sino oír la palabra y creerla. Hoy muchos leen y oyen la palabra, pero el problema no está en lo que uno frecuentemente pregunta a la gente: ¿creen ustedes en Dios y en el Señor Jesucristo? Y por supuesto todo el mundo dice: yo creo. Pero también la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Lo que implica que lo importante no es decir creo en el Señor, sino le creo al Señor. Y ese es el fundamento maravilloso de todo esto. La vida eterna es oír la palabra y creerla. O más bien definámoslo de otra manera: la vida eterna es creer oyendo. Y cuando tú oyes de Cristo y crees, eso es la garantía de que tenemos vida eterna. Es aquí entonces donde entramos a entender el propósito maravilloso que Dios tiene para tu vida y para la mía, que es la palabra. Fijémonos en Juan capítulo 5, verso 24, lo que la palabra del Señor nos dice. Juan 5, 24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En esta palabra vida eterna está diametralmente opuesta a condenación. Y entonces esto nos revela que son dos fuentes diferentes. La fuente de la condenación es la muerte. Y la fuente de la vida eterna es el conocimiento de Dios y de su Hijo Jesucristo. Condenación es vivir sin el conocimiento de Dios. Y un salvo es uno que vive en ese conocimiento, se mantiene dentro de ese conocimiento y vive por ese conocimiento. Así, amados hermanos, pasar de muerte a vida es cambiar la fuente por la cual uno vive. ¿Qué es lo que nos pasa de muerte a vida? Únicamente el conocimiento de Dios y de Cristo. Ahora bien, cuando tenemos el conocimiento de Dios, hemos de entender que el conocimiento siempre lo hará a uno responsable de aquello que conoce. Mateo 25:46 establece la diferencia entre las dos clases, el que tiene el conocimiento y el que no lo tiene, y dice en Mateo 25:46: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y si hay justos para vida eterna, también hay injustos para el castigo eterno. ¿Cuál es el injusto? Es aquel que ha vivido sin el conocimiento de Dios y sus propósitos. Y como no conoce nada, por consiguiente no tiene ninguna responsabilidad delante de Dios, aunque está condenado eternamente. A un injusto se le aplica el Salmo 49:20.
donde el Salmo 49:20 dice lo siguiente: que el hombre que no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Pero un justo, que por su conocimiento y entendimiento de Dios es un ser de luz, es absolutamente responsable delante de Él. Cabría entonces hacernos otra pregunta: ¿cuál es el propósito de la palabra? Indudablemente la respuesta es muy sencilla: es llevar a los justos a la vida eterna, o sea, al conocimiento de Dios y de Cristo. Cristo, cuando daba vida, ¿qué nos daba? Conocimiento. Él dijo en Juan 6:63, si tú lo conoces, dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Lo que implica que las palabras del Señor eran conocimiento. Y es que las palabras hacen, amados, que nosotros entendamos una información. La información existe en este libro sagrado y maravilloso que en otras oportunidades les he dicho jocosamente que es nuestro computador celestial. Y allí está toda la información que existe, sea que se exprese o que no se comunique. Por eso, hermanos, es que la palabra es la que comunica o nos hace ver o palpar que existe la información. La palabra es la que temporiza a nuestra vida el conocimiento. Es por eso tan importante que tú y yo amemos la palabra, dediquemos tiempo a escudriñar la palabra, que tengamos la oportunidad de escuchar a alguien que tenga el conocimiento de la palabra profundo y nos lo comparta para edificación de nuestras vidas. Conforme a la palabra que se da, se va teniendo el entendimiento de la información, que es un conocimiento que nunca muere y es un conocimiento que está en este libro sagrado. La palabra que expresa el conocimiento permanece para siempre. Palabra es entonces sinónimo de conocimiento. Juan capítulo 1, versículo 1, que todos conocemos, dice lo siguiente: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo, antes de la fundación del mundo, era la palabra. Y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios mismo. Así que la palabra es la definición, la explicación y la expresión de Dios. Por medio de la palabra o del verbo, que es la esencia de la palabra, es que Dios es definido, explicado y expresado. Esto nos enseña algo muy importante: que la palabra nunca ha estado separada de Dios. Dios y la palabra son uno solo. Dios es palabra, es Cristo, es vida eterna. Y cuando el hombre escucha la palabra, ¿qué es lo que se procesa en su mente? Un conocimiento. Les decía antes que la palabra es la temporización de lo eterno. Por eso Juan dice que la vida eterna consiste justamente en eso, en conocer a Dios y a Jesucristo, su Hijo, a quien Él ha enviado. Lo que equivaldría a decir conocer el propósito eterno de Dios. Y la única manera de poderlo entender y de poderlo conocer es escudriñando la palabra, es entendiendo el propósito de esta herencia eterna y preciosa que Dios dejó para ti y para mí, que se llama la Biblia. Mateo 24, verso 35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Esto implica, amados, que el conocimiento de Dios nunca cesará, porque es
eterno. Y aquí lo fundamental es preguntarnos entonces cuál es nuestra responsabilidad con el conocimiento que tenemos y que vamos recibiendo y que Dios quiere entregarnos, hermano, en su multiforme sabiduría. Colosenses capítulo 3, el verso 10. Dice la palabra de Dios. Dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. La Biblia nos está diciendo anteriormente que nos despojemos del viejo hombre, que está viciado, que no tiene conocimiento absoluto de Dios. Eso es comparado en la Biblia con algo que tú tienes que entender, mi amado hermano, que cuando la Biblia habla de tinieblas, habla es de falta de conocimiento, de sabiduría, de un entendimiento entenebrecido. Pero que cuando la Biblia habla de luz, habla de sabiduría, inteligencia espiritual, conocimiento y revelación para nuestras vidas. Y el propósito de ese conocimiento es revestirnos de Cristo y permitir ser renovados hasta el conocimiento pleno. Es llegar a un conocimiento maravilloso de la palabra de Dios, de ir procesando este libro sagrado, de recibir la información y el conocimiento que esta palabra preciosa contiene. Y por supuesto que, como veremos en el próximo tema, este conocimiento solamente puede adquirirse en mi espíritu y procesarlo en mi espíritu para que mi espíritu ilumine mi mente, que es donde tengo la facultad del entendimiento, y yo pueda entender completamente y destruir todo velo de duda en mi mente, entendiendo que mente y espíritu, o alma y espíritu, es lo que la Biblia llama corazón. Y una vez que hemos procesado esa sabiduría, confesarla con nuestros labios. Los invito al próximo tema que estaré grabando en breve. Así que, amados, si la meta es llegar al conocimiento pleno, ¿qué debemos hacer? Debemos llevar la mente y llenarla de conocimiento en conocimiento. Debemos renovarnos de sabiduría en sabiduría. Debemos renovarnos en la información que la palabra de Dios tiene para nuestras vidas. Todo el que se renueva en el conocimiento, en palabra o en información divina, se transformará y ya no será jamás la misma persona. ¿Por qué? Porque comenzará a poseer otro entendimiento. Comenzará a mirar las cosas no desde el punto de vista del hombre, sino del punto de vista de Dios. Entenderá su plan eterno, entenderá los acontecimientos mundiales que hoy estamos viviendo, podrá entender la profecía del libro de Apocalipsis y comprender lo inminente que es el fin de todas las cosas, y por ende podrá estar preparado, como dice la Escritura, para toda buena obra. Aquí es donde está, amados, el propósito de la palabra de Dios. Pablo dice en Colosenses 1, 9 y 10 lo siguiente: por lo cual también nosotros, desde el día que hoy lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Ojalá usted marcara ese texto en su Biblia. Yo quiero volverlo a leer. Colosenses 1, 9 y 10. Por lo cual también nosotros, los que enseñamos la palabra, lo decía Pablo, hablando de todos los apóstoles que predicaron el Evangelio. Dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento
de Dios. Esto es algo espectacular, esto es algo maravilloso, amados. El deseo del apóstol y mi deseo es que tú puedas crecer en el conocimiento de Dios. Que tú seas lleno de el conocimiento de su voluntad y que tengas toda sabiduría y toda inteligencia espiritual para que andéis conforme a lo que has recibido y vivas una vida sobrenatural en esta tierra, como lo que tú y yo somos y veremos en el próximo tema. Un rey de Dios, cuyo corazón y cuya boca tiene un mismo espíritu y un mismo sentir. Efesios capítulo 4 versículo 23 dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Aquí Pablo primero te habla del espíritu y luego de la mente. ¿Por qué? Porque espíritu es aliento. Y el aliento de Dios, la sabiduría de Dios, la inteligencia de Dios, solo puede recibirse en el espíritu. Y eso implica enseñanza o conocimiento. Y tú y yo estamos llamados a renovarnos en el conocimiento de nuestra mente, pero para ello precisamos de la revelación de nuestro espíritu. No es la mente la que se renueva, es el espíritu o el conocimiento que mi espíritu recibe de Dios a través de la palabra, basándonos en la información que ella nos suministra. Retomando el espíritu de la enseñanza hoy, entonces, mis amados, podemos decir que lo contrario a la vida es muerte, y muerte es falta de conocimiento. La Biblia dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, en el libro de Oseas. Y es que la muerte que heredamos de Adán fue la anulación completa del conocimiento de Dios que estaba guardado en el árbol de la vida. Pero el árbol de la vida, que es Cristo, ya vino y nos ha entregado toda la ciencia, todo el conocimiento y toda la sabiduría a través del Evangelio de la Gracia, que es el que estamos compartiendo a través de este canal. ¿Por qué un injusto entonces se va al castigo eterno? Porque según Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. La muerte entonces es la imposibilidad de tener vida eterna. Es la imposibilidad de conocer a Dios y por ende a nuestro Señor Jesucristo. El pecado, amados, evitó que el hombre conociera a Dios y a Jesucristo. Y no conocer a Dios justamente es eso, es estar muerto. Así que un muerto espiritual es aquel que está destituido del conocimiento de Dios y de Jesucristo, o como dice en un pasaje, destituido de la gloria de Dios. Porque nuestra gloria, como veremos más adelante, también es el conocimiento que adquirimos a través de la palabra del Señor en nuestro espíritu. ¿Hasta dónde reinó la muerte y esa imposibilidad de conocer a Dios? Reinó en todo el antiguo pacto, aunque Dios utilizó ciertos hombres a quienes eventualmente llenaba con su espíritu ocasionalmente. Pero reinó hasta la manifestación de Cristo. Pues al venir Cristo, absorbió la muerte en victoria. Esa imposibilidad de conocer a Dios fue absorbida por Cristo para darnos la posibilidad de que todos le conozcan. Lo que implica que ahora tenemos en Cristo la imposibilidad hecha posibilidad. ¿Cuál? La de que todos vengan al conocimiento de la verdad y que nadie se pierda. Primera de Timoteo capítulo 2, el versículo 4, dice lo siguiente. Dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y amados pastores, amados líderes, amados que tienen un privilegio de compartir en un grupo familiar, que tienen la facultad de predicar este evangelio maravilloso.
este es el tiempo para que ese velo de Moisés, que veremos en otro tema, nos tenía oscurecidos el entendimiento, se caiga. Y que tú y yo podamos conocer la verdad. Una verdad profunda, maravillosa, extraordinaria y eterna, que sin duda alguna no terminaremos jamás de compartir, ni en videos, ni en vida. Pero es justamente la sabiduría y la inteligencia que Dios preparó de antemano para los que le amamos. Si tú aprendes a amar al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo, este conocimiento se desplegará en tu vida y entonces tú tendrás acceso a la verdad de la palabra. Pues Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En otro pasaje de Juan dice que Él nos da el conocimiento, que Él nos da la sabiduría a través del Espíritu Santo. Y en otra parte agrega que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Y eso es lo que hoy somos. Hombres y mujeres disfrutando de la perfecta libertad en Cristo, gracias al poder del conocimiento y al poder de la palabra. Vamos a orar. Mi precioso Dios, qué hermoso es compartir tu misterio. Qué hermoso es compartir tu palabra maravillosa. Entregar tu información eterna. Qué privilegio, Señor, y gracias por esta hermosa hora. Ayuda a mis hermanos y hermanas a enamorarse de tu palabra, a enamorarse de este libro sagrado, donde encontramos toda la sabiduría que tú has desplegado desde antes de la fundación del mundo, y como dice tu palabra, preparaste para nuestra gloria en estos últimos tiempos, en este fin del siglo que estamos viviendo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Preciosos, gracias por estar en este estudio bíblico. Y te dejo un abrebocas. El próximo lo llamaré el corazón y la boca de un rey de Dios. Así que te invito. Gracias por la atención que me has prestado. Y que el Señor te continúe bendiciendo. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si necesitas oración o tienes alguna inquietud, contáctenos al 314-585-2864. Suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com. Bendiciones para todos y hasta la próxima.